¿cómo les va? Bienvenidos al segundo día del devocional semanal de la Casa de la Bendición. Hoy continuamos con nuestro tema aceptando la salvación de Dios. Dios desea que nosotros aceptemos, recibamos el don de la salvación. Y lo que hoy vamos a compartir es una verdad que quizás nosotros no tomemos idea de la magnitud, de la importancia y de lo crucial que es esta verdad revelada en la Biblia, en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, donde nos dice claramente cómo ser salvos. Sí, cómo podemos nosotros ser salvos. Si querías saber cómo ser salvos, y querías saberlo no solamente por tu vida, por tu alma, sino que también querías saber para contárselo a otros y compartirlo con otros, y si alguien que está buscando la salvación no sabía dónde encontrarlo, en este texto, Romanos capítulo 10, versículo 9 al versículo 10, nos dice cómo ser salvos. De ahí la importancia crucial de este texto de la Biblia. Y vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, versículo 9 al versículo 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Eso significa para ser justificado del pecado, para ser perdonado del pecado. Pero con la boca, continúa diciendo, pero con la boca se confiesa para salvación. Acá nos está hablando de cómo podemos ser salvos y nos dice que hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer para ser salvos. Lo primero que dice es que nosotros debemos confesar a Jesucristo como el Señor. Confesar a Jesucristo con nuestros labios, con nuestra boca, como el Señor. Ahora, confesar a Cristo como el Señor significa mucho más que una simple declaración de que Cristo Jesús es el Señor. ¿No? El Señor de aquí, el Señor de allá, el Señor de los cielos, Jesús es el Señor. No, significa mucho más que eso, porque incluso el apóstol Santiago, en el capítulo 2, verso 19, dice también que los demonios saben que Jesucristo es el Señor, que ellos creen que Dios es uno, que Dios es soberano, que es todopoderoso, que Dios existe. Por supuesto que lo creen, pero la consecuencia de esa creencia, dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, ellos no experimentan salvación por esa clase de fe y esa clase de confesión que ellos hacen. Entonces no está hablando de confesar a Jesucristo como Señor, como una simple declaración que podemos hacer o un simple asentimiento intelectual de una creencia que nosotros tenemos porque hemos oído, escuchado o leído por ahí que Jesucristo es el Señor. Confesar a Jesucristo como Señor quiere decir esto, que Él es tu Señor. Significa que Él es tu dueño, significa que Él es tu Rey, significa que le has entregado toda tu vida por completo para que Él gobierne, reine en tu propia vida. Es confesar a Jesucristo como Señor, creyendo en Él con todo nuestro corazón y aceptándolo en nuestra vida como la máxima autoridad en nuestra vida, como aquel que es el jefe máximo, supremo, el que tiene la primera y la última palabra en nuestras vidas, el que tiene la autoridad de mandar lo que tenemos que hacer, el que tiene el poder para salvarnos, el Señor, el soberano de nuestras vidas. Es bastante diferente creer en Jesucristo y confesarlo como Señor de esta manera que simplemente decir yo creo, Jesús es mi Señor. El mismo Señor Jesucristo en los evangelios se nos dice que Él le decía a las personas que querían seguirlo,
Él le dijo estas palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esta es una declaración asombrosa, de verdad que es asombrosa. Fue asombrosa en ese tiempo, pero es mucho más asombrosa en el tiempo de hoy, dado que hoy esta no es la idea que la mayoría de la gente tiene acerca de la función que Cristo cumple en su vida. Para muchos, Cristo en su vida cumple la función del genio de la lámpara que existe para concedernos nuestros deseos. Otros piensan que Jesús cumple la función del bombero que viene para atender nuestras vidas cuando estamos en un incendio, ¿sí? Cuando los problemas estallan. Otros piensan que Jesús es la pastilla de la felicidad. Y pensar de esa manera es pensar en términos de que yo soy el centro del universo y Jesucristo gira a mi alrededor y existe para bendecirme, amarme y darme todo lo que quiero. Es como esa clase de fe haría esta confesión. Ok, Jesucristo, yo te recibo y te acepto, te reconozco, te confieso como mi Señor, y voy a permitir que entres en mi vida, y a partir de ahora también voy a permitir que me bendigas, que me hagas una persona feliz, que hagas que todo en mi familia funcione bien, y por favor, Señor, haz que yo sea una buena persona destacada en el deporte que estoy practicando. En el nombre de Jesús, amén. Para muchos, esa oración les caería como anillo al dedo, porque justamente piensan que Jesús existe para la satisfacción de ellos. Ahora, el Evangelio no tiene nada que ver con autosatisfacción. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesucristo, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Qué está diciendo? Que el Evangelio no se trata de autosatisfacción, de buscar la satisfacción personal. En la base del Evangelio está la abnegación. Es la negación propia por abrazar la voluntad de otro que tiene autoridad sobre mi vida. Y ese otro es el Señor. Y no cualquier Señor, es el Señor Jesucristo. El Evangelio no es acerca de que Cristo viene a nuestras vidas para concedernos todos nuestros deseos. No es que Él viene a tu vida y a mi vida con la varita mágica para cambiar nuestro infierno por un cielo acá en la tierra. Esto no es el Evangeliolandia, no es el Reinolandia, es el reino de Dios donde Jesucristo no solamente es el centro, sino también Él es la circunferencia. No solamente es sobre donde gira nuestra vida, sino también que Él es el que rodea nuestra vida. Él es el todo en nuestras vidas. Eso significa Señor. Él es la máxima autoridad. Él es mi dueño. Él es mi jefe. Él es mi rey. Él es mi soberano. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer para ser salvos es creer en su resurrección. Creer que Jesucristo fue resucitado de entre los muertos y creer de todo corazón que fue el Padre en los cielos el que envió el poder del Espíritu Santo para levantar de la tumba a su Hijo Jesucristo. Creer en la resurrección significa que estamos creyendo en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y que estamos creyendo que el hecho de que Él resucitó no es ni más ni menos que la confirmación de Dios Padre sobre toda la obra de su Hijo acá en la tierra. ¿Qué es lo que valida lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo? La validación, la certificación de que lo que Cristo hizo y Cristo dijo es la pura y absoluta verdad divina. Es que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Crees en la resurrección? ¿O sos demasiadamente moderna e intelectual y muy abierta como para creer en esos cuentos de hadas,
en estas épocas, en este tercer milenio en el que nosotros nos encontramos. Pero la Biblia dice cómo ser salvos ayer, hoy y mañana. Y esto no va a cambiar. La verdad de Dios es absoluta y no va a variar mañana, porque en nuestra mentalidad moderna no puede entrar la idea de la resurrección. Si me pedís que la explique, y no lo puedo explicar, ahora sí te puedo decir lo que significó. La resurrección de Cristo significó que Dios el Padre aprobó el sacrificio que hizo su Hijo en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Por eso, ser salvos, la condición para ser salvos, o las dos cosas que tenemos que hacer para ser salvos, es justamente la confesión de que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro dueño, y creer con todo nuestro corazón que Él resucitó de entre los muertos para nuestra salvación. Solamente podemos ser salvos cuando lo hayamos reconocido a Cristo como quien es Él en realidad, el Señor de señores y el Rey de reyes, y creer que su muerte fue el sacrificio suficiente, total, único y último por cada uno de nuestros pecados, y que esto fue confirmado con su resurrección. Por eso quiero invitarte en el devocional del día de hoy, al compartir con vos esta palabra, que creas en Jesucristo como tu Señor y creas en Jesucristo que fue resucitado de entre los muertos, y que en este día hagas tu confesión personal, que en este día con todo tu corazón creas el hecho glorioso de la resurrección de Jesucristo, y que ahora mismo, ahí donde estás, podés hacer una sincera, sencilla y profunda oración para reconocer a Cristo como el Señor de tu vida y confesarle a Él que crees con todo su corazón que Él se levantó de los muertos, ratificando que lo que Él hizo en la cruz fue eficaz para tu propia salvación. ¿Querés ser salvo? Podés ser salvo. Si crees, podés ser salvo. Y si te gustaría, acompáñame en este momento, vamos a hacer juntos una oración. Y ahí donde estás, si querés poder cerrar tus ojos en este momento y decir conmigo juntamente estas palabras. Decir: Padre Dios, en este momento yo confieso con todo mi corazón que Jesucristo es no solamente el Señor, sino confieso a Jesucristo como mi Señor. Confieso a Jesús como mi Salvador, como el dueño de mi vida, como la máxima autoridad en mi vida. Y creo con todo mi corazón que Él se levantó de los muertos como confirmación de que lo que Él hizo en la cruz fue suficiente para mí. Y hoy, por medio de Él, puedo ser salvo. Puedo ser salva. Gracias, Padre, por esta oportunidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.